Más, hermanos, vamos a buscar en sus Biblias, en nuestras Biblias, el Salmo 32. Por favor, vaya conmigo al Salmo 32. Estaremos haciendo un paréntesis, ¿verdad? En lo que respecta al estudio de la segunda carta de Pedro que hemos estado estudiando. Hoy vamos a enfocarnos en el Salmo 32. Así que vaya conmigo, por favor, ahí. Mis hermanos, la psicología proclama que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Y esto es porque la psicología no conoce al Dios de la Biblia. De hecho, las Sagradas Escrituras indican que no hay peor desgracia para los hombres que tener a Dios como su enemigo, particularmente porque Él puede destruir tu alma, mi hermano. Y no olvides que Dios es el gran juez justo que ha de juzgar nuestras acciones en el día final. Ser juzgado por un Dios perfectamente justo, que sabe todas las cosas, que conoce las intenciones de los corazones de todos los seres humanos, no sería un problema si supieras que no hay cargos en contra tuya. Pero la mala noticia es, mis hermanos, que sí los hay. Existen toda clase de cargos en nuestra contra y en contra de cualquier persona sobre esta tierra. Y es que la Biblia declara que no hay ni un solo hombre o mujer que sea inocente delante de Dios. Todos somos culpables delante de Dios de haber ofendido su ley. Todos somos culpables delante de nuestro Dios de haber cometido pecados y vamos a ser juzgados por ellos. Por eso, por lo que el salmista reconoce que una persona verdaderamente feliz es aquella a quien Dios no culpa de pecado, aquella a quien Dios redime. Y redimir es una palabra muy interesante, porque nos indica que para que el juez justo no te inculpe de delito, alguien tiene que pagar la demanda de la sentencia. Es decir, que alguien tuvo que pagar en tu lugar por aquellos delitos de los cuales has sido perdonado. Jesucristo es quien tomó el lugar de los pecadores, mis hermanos, en la cruz del Calvario, para pagar la culpa de los pecados de su pueblo. Entonces ahora Dios no inculpa de pecado a aquellos por los que Cristo murió. Por eso volvemos al Salmo. Qué dicha, mis hermanos, para aquellos a quienes sus pecados le han sido perdonados. Pero para ello, lo vamos a ver en este Salmo, necesitamos reconocer nuestros pecados y confesarlos a Dios. David supo muy bien eso, porque él lo experimentó personalmente. Por medio de este Salmo, el rey David nos presenta tres aspectos relacionados con la confesión de nuestros pecados a Dios, que produce bienestar y gozo en la vida del creyente. Lo vuelvo a repetir, si no lo escuchó. En este Salmo, el rey David nos va a presentar tres aspectos relacionados con la confesión de nuestros pecados a Dios que producen bienestar y gozo en la vida del creyente. En la primera parte, versos del 1 al 4, veremos un contraste, mis hermanos, entre confesar y encubrir su pecado. Luego, en los versos del 5 al 7, veremos las consecuencias de las que nos habla David de confesar su pecado. Y finalmente, el resultado de confesar su pecado a Dios en los versos del 8 al 11. Versos del 1 al 4, el contraste entre confesar e encubrir nuestro pecado. En los versos del 5 al 7, las consecuencias de confesar su pecado a Dios. Y en el verso 8 al 11, el resultado de confesar tu pecado a Dios. Miremos primero el contraste, mis hermanos. Versos del 1 al 4. Dice el Salmo: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, dice David, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Verso 5. Te manifesté mi pecado.
No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Este es un salmo de David. Comienza diciendo másquil. Lo que probablemente indique esa palabra es que este era un canto que tenía como propósito instruir. Por eso ven que ciertas partes del salmo van a ver esa palabra sela allí, que es una pausa, una meditación que llevaba la función de poder reflexionar en esta parte. Así que este canto tenía el propósito de instruir al pueblo, cosa que nosotros vamos a practicar en esta tarde. Vamos a ser instruidos por el Señor por medio de su palabra. Decía, primero vamos a ver el contraste en este salmo entre el que confiesa su pecado a Dios y entre el que lo oculta, o calla delante del Señor. La felicidad, mis hermanos, no está en los logros materiales, ni en el éxito personal, ni en alcanzar metas profesionales. No vas a ser feliz cuando obtengas la casa de tus sueños, ni cuando finalmente puedas retirarte y disfrutar de tu pensión. La Biblia no enseña eso. La Biblia tampoco enseña que vas a ser dichoso cuando encuentres el amor de tu vida, cuando finalmente encuentres la persona con la que te vas a casar y pasar el resto de tu vida. Ni siquiera la Biblia enseña que vas a ser feliz cuando tengas hijos y cuando puedas lograr todas estas cosas. Probablemente, y de hecho lo es así, todas estas cosas tienen su lugar, traen gozo a nuestra vida de cierta manera, pero lo que la Biblia enseña en este pasaje en particular, en este Salmo 32, es que la verdadera felicidad de la vida está en saber que tus pecados han sido perdonados. Porque el mayor problema de los seres humanos tiene que ver con el pecado de nuestras vidas. Así que la mayor dicha, la mayor felicidad, la mayor bienaventuranza que una persona pueda tener en su vida es estar seguro de que sus pecados le han sido perdonados. Y de eso es lo que trata el Salmo aquí al principio. Ese es el contraste. Por eso es que comienza diciendo, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y si usted es observador, habrá notado que hablando de pecado se refiere a 3 palabras. Véanlo en los primeros 2 versículos. Transgresiones, pecado e iniquidad. Cuán bendecido, cuán dichoso es aquel a quien el Señor le ha perdonado sus transgresiones, le ha cubierto su pecado y no culpa de iniquidad. La transgresión, mis hermanos, aunque todas estas 3 palabras hablan acerca del mismo tema, el pecado, pero cada una de ellas añade elementos que amplían nuestro concepto acerca del pecado. Por ejemplo, transgresión. Esa palabra indica un acto de rebeldía consciente en contra de la voluntad de Dios. Pecado, mis hermanos, es el término general que nosotros escuchamos. Quizás no es la primera vez que usted ha escuchado que apunta a lo que el arquero hace cuando lanza una flecha y erra en el blanco. Ese es el término más general que nosotros utilizamos. Y tiene que ver con caminar, con errar al blanco, con ir fuera de los caminos del Señor. E iniquidad, mis hermanos, que también se traduce como maldad, es la palabra que denota la distorsión voluntaria de la voluntad del Señor. Es una falta de respeto a la soberanía del Señor. Es aquel, el que practica la iniquidad es aquel que distorsiona la voluntad del Señor. No le interesa.
no juega un papel importante, no tiene ningún interés lo que el Señor diga acerca de cuál es su voluntad. Ese es alguien que practica la iniquidad. Así que tenemos 3 palabras. Y estas mismas 3 palabras, mis hermanos, las encontramos en el Salmo 51. Salmo 51 es el salmo, si usted recuerda, donde David declara lo sucedido con Betsabé. Y cómo después de que el profeta Natán va y lo confronta, David escribe este salmo. Salmo 51. Y David dice ahí en el verso 1, lo leo para ustedes: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, dice David. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Las mismas 3 palabras: transgresiones, maldad o iniquidad, pecado. Estas 3 palabras describen la realidad espiritual de todas las personas. Aunque el autor humano los usa como sinónimos, lo cual es característico de la poesía hebrea, que por cierto estamos estudiando en este salmo, también expande todo lo que el pecado es. Los hombres son rebeldes a Dios, mis hermanos. Los hombres vivimos nuestras vidas fuera de la voluntad de Dios. Somos irrespetuosos a Dios. No nos importa lo que Él ha revelado a través de su palabra. Por eso, de nuevo, tiene razón David. ¿Qué dicha encuentra la persona que, estando en este estado espiritual de muerte, y Dios decide actuar y perdona sus pecados? Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, a quien el Señor no inculpe o culpa de iniquidad. Así como 3 palabras, mis hermanos, describen la condición de pecado del ser humano, 3 palabras también, interesante, 3 palabras ahí en esos mismos 4 versículos. 3 palabras nos ayudan a entender un poco más acerca del perdón. La primera palabra que aparece ahí es perdón. Aquel a quien el Señor perdona su transgresión. Perdón es indultar a alguien, es quitar la culpabilidad y su castigo por lo que sea que ha ocurrido. La idea es, mis hermanos, de una sentencia que pesa sobre la espalda del pecador. La ley de Dios demanda una sentencia, pero esta sentencia es cancelada por el juez. Este perdón entonces se vuelve un alivio de la carga que lleva sobre los hombros. El pecado, la culpa del pecado es una carga tremenda sobre los hombros del pecador. Cuando Dios perdona, alivia esta carga. A esto se refiere Mateo 11:28. Lo ha escuchado cuando Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Exactamente a eso es lo que Jesús se refiere, porque cuando le otorga el perdón de sus pecados, vas a obtener verdadero descanso. Vas a sentir ese alivio de la carga de tus hombros, porque tan rápido como eres consciente de las transgresiones, de tu pecado, de tu iniquidad, esto pesa sobre tus hombros. Y el juez viene y te perdona, alivia esa carga. Y por eso podemos descansar en el Señor. Y el siguiente versículo en el Mateo 11:28, el Señor nos invita que Él va a ser ese descanso para nuestras almas. Pero también tenemos la palabra cubrir ahí, no solo perdonar, sino que cubrir. Vea, cuyo pecado es cubierto. Cubierto tiene la idea de mantener escondido algo, no responder con información. El comentarista Matthew Henry dice que esta palabra tiene la idea de cubrir la desnudez de algo para ocultar la vergüenza. ¿Se acuerdan en Génesis cuando el Señor, después de que Adán y Eva pecaron, lo primero que el Señor hizo es que los cubrió con pieles porque ellos se sentían avergonzados? Matthew Henry dice que esa es la idea de cubrir aquí. Es de vestir la vergüenza nuestra, de nuestro pecado, para que no nos avergoncemos de él. Isaías 61:10 lo describe de manera
perfecta. Escuche lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. De nuevo, escucha, me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Isaías está diciendo que él se goza porque aunque sabe que él es un pecador, aunque él sabe que es un hombre malo, perverso, el Señor le ha perdonado y le ha vestido de justicia. Él no es verdaderamente justo, pero el Señor lo ha cubierto. Le ha vestido de salvación, lo ha envuelto en un manto de justicia. Es así como el Señor cubre nuestro pecado. Pero no es la última palabra. Vamos a la tercera palabra que utiliza el salmista. No culpa de iniquidad. No culpa de iniquidad. Culpar es una palabra interesante. Tiene que ver con acreditar. Tiene que ver con poner en tu cuenta. Lleva la idea de mantener registros contables de algo. Es un término que podría perfectamente utilizarse en algo contable. Contabilizar, no culpar. Y esto es interesante porque lo que nos recuerda es que los pecados que están sobre nuestra cuenta, el Señor no los acredita, no los pone en nuestra cuenta, por así decirlo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios los cargó sobre los lomos de su Hijo. La razón por la que nosotros no se nos culpa no es porque el Señor fuera un juez injusto y dijera, los perdono. No, es porque la deuda que cada uno de ustedes tenía y teníamos por nuestros pecados fue puesta sobre su Hijo. Y Él tuvo que pagarlo. Esa es la realidad. A eso se refiere con no culpar. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cristo pagó. Por eso no se te culpa de pecado, porque el justo pagó. Porque como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo no ha de ser feliz, mis hermanos, el hombre al que el Señor perdona sus pecados? No hay vergüenza porque no hay engaño en él. Él sabe lo que es. Él sabe que no puede engañar a Dios. Él sabe que es un pecador. No quiere engañarlo. Sabe que es indigno del Señor, pero sabe que el Señor le ha perdonado. Sabe que no le culpa de iniquidad porque Cristo, su Hijo, pagó el precio. Él pagó la demanda de su ley. Él no pone en nuestra cuenta ya los pecados pasados. Los hombres, mis hermanos, no pueden ni deben tratar de encubrir sus pecados. David supo muy bien esto, porque es lo siguiente que él dice ahí. Versos 3 y 4 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. No es fácil saber si David en verdad se enfermó. Algunos comentaristas sugieren que una terrible fiebre vino sobre él. Tampoco está claro cuánto tiempo David estuvo sufriendo a causa de haber callado su pecado. Algunos sugieren que durante un año David ocultó su pecado, pero esto es difícil saberlo. Lo que sí es observable en el texto es que por haber callado y no confesar su pecado vino un terrible sufrimiento sobre la vida de David. Un dolor tanto físico como emocional, una agonía terrible. Y es exactamente como él lo describe. Dice que su cuerpo se consumió con mi gemir, y esa palabra gemir es lo mismo que apunta al rugido de un león cuando está sufriendo. O sea que la agonía de David fue terrible, como la de un león que se está muriendo. Un sonido fuerte, una angustia terrible.
Su vida, dice David, también fue drenada como un árbol que se deshidrata por el inclemente sol de un verano. Emocionalmente, David describe que tocó fondo, porque la mano del Señor estaba sobre él y pesaba día y noche. La mano de disciplina del Señor se vuelve terriblemente pesado sobre aquellos que rehúsan confesar su pecado. Pero al fin y al cabo, mis hermanos, es una mano amorosa. Y eso nos debe de ilustrar algo. Nos debe de enseñar de que cuando rehusamos a confesar, a reconocer nuestro pecado a Dios, la mano de disciplina del Señor vendrá sobre sus hijos. Y es pesada. Y es dura. Entre más nos resistimos, la agonía será más difícil. Que la Biblia dice que el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 3:12. Aquellos que confiesan su pecado y Dios les perdona son felices, dichosos, bienaventurados, pero los que encubren su pecado, la mano del Señor estará sobre ellos. Es lo primero que nos enseña aquí David. De noche y de día no habrá paz para aquel que no confiesa su mal accionar delante del Señor. Causa y efecto, mi hermano. Es una ley de la física. O podríamos llamarla también causa y consecuencia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hay consecuencias cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Así como hay consecuencias cuando rehusamos confesar nuestro pecado y queremos ocultarlo, hay consecuencias, mis hermanos, dichosas de confesar nuestros pecados a Dios. Mira lo que dice David en el verso 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. No sé si notó de nuevo en la misma secuencia de palabras, pecado, iniquidad y transgresiones. Pero ahora David dice, mis pecados, mi iniquidad, mis transgresiones, te las manifesté, no las encubrí. Las confesaré al Señor y tú me perdonaste. Lo primero que vemos como una consecuencia de confesar nuestros pecados a Dios, de reconocer nuestra culpa, es que el Señor nos perdona. El Señor perdona. Dios está dispuesto a perdonar a quien humillado y con sinceridad admite su culpa y le pide perdón. Dios no rechaza un corazón humillado y arrepentido. Dios no rechaza a una persona así. La consecuencia de pedir, de confesar tu pecado, de venir delante de Él con sinceridad y arrepentimiento en tu corazón, es que Dios te perdona. Nosotros sabemos eso. Los que hemos venido delante del Señor y reconocemos nuestra culpa, nuestros pecados a Él, Dios nos ha perdonado. Encontramos instrucción para nosotros en este verso, mis hermanos. Confesar nuestros pecados a Dios también implica llamarlo por su nombre. Llamar los pecados por su nombre. Llamar la iniquidad por lo que es maldad en nuestro corazón. Y cada uno de los pecados que cometemos debemos venir delante de Él y llamarlos por lo que son. Son más que errores, mis hermanos. Son pecados, son horrores delante del Señor. No son pequeñas excusas. David vino delante del Señor y confesó sus transgresiones a Él. Recuerde que hemos visto lo que significan estas palabras. Distorsiona la voluntad del Señor. Errar al blanco, o sea, fuera de sus caminos. Ignorar su revelación. No prestarle atención a lo que Él dice. Llamamos las cosas delante de Dios por su nombre. Y eso es tener una condición humilde delante de Él. Saber que somos culpables, que hemos hecho mal, que hemos pecado delante del Señor. Pero no olvidar, mis hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La convicción del pecado no es algo que pueda ser tratado, ni debería ser tratado por medios psicológicos, como lo que los hombres llaman una personalidad bien integrada o una salud mental, o que lo que necesitamos o atender la convicción del pecado de esa manera no va a curar
no va a curar la convicción que pesa sobre nosotros de haber pecado delante de Dios. Medios psicológicos no te van a ayudar. Son como analgésicos. La culpa de haber pecado, la culpa de haber obrado mal, la culpa de haber hecho aquello que sabemos que delante del Señor es pecado, no se cura con estos medios. Eso sería como limpiar la casa y agarrar toda la suciedad y meterla debajo de la alfombra. Eso no limpia la casa, eso va a hieder. Tampoco va a ayudar mucho buscar a otras personas que te han fallado o contra las que has pecado. A veces alguien te dice, ¿quieres aliviar tu dolor, tu malestar, lo que has hecho malo? Busca a las personas que has pecado contra él, pídele perdón, que te perdone y eso te va a aliviar. De nuevo, eso va a ser como un analgésico. Puede ser que restauremos relaciones rotas si hacemos eso, pero el problema de la convicción de nuestros pecados delante del Señor, eso no va a sonar, eso no va a solucionar el problema. Eso no traerá un perdón significativo. Buscar el perdón de los ofendidos, eso no va a traer la solución al problema del pecado en tu vida. Solo confesar a Dios tus pecados traerá sanidad a tu alma por medio del perdón que Él otorga. Por eso David dice, confesaré mis transgresiones al Señor, no a alguien más, no contra el que yo fallé, no contra el hombre que maté. Yo no puedo y no debo, porque al fin y al cabo esto no va a aliviar mi problema. Aquí, contra el que he pecado en primer lugar es contra Dios, dijo David. Así que confesaré mi culpa, mi transgresión al Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Si bien es cierto, fallamos y ofendemos a un hermano, bueno, nos disculpamos, pero no olvidar, o pedimos perdón, pero no olvidar que a quien primeramente hemos errado, contra quien primeramente hemos cometido toda clase de males y de pecados, es contra nuestro Dios. Y es a Él quien debemos pedir perdón primeramente. Es a Él a quien tenemos que buscar. Y de nuevo, confesar el pecado traerá como consecuencia que el Señor nos perdone. Si somos sinceros, si de verdad venimos arrepentidos delante del Señor, Él nos perdona. Por eso David, sobre la base de esta infinita misericordia que Él alcanzó, que Él experimentó, exhorta y nos recuerda que por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, dice David ahí en el verso 6 y 7, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás y con cánticos de liberación me rodearás. David ahora exhorta, mis hermanos, a que al igual que él lo hizo, todo creyente clame a Dios cuando el Espíritu Santo le redarguye de pecado. No hay tiempo, en el tiempo oportuno, por la providencia de Dios, todo aquel que es redarguido por el Espíritu Santo, clame al Señor. Clame al Señor. No deberíamos ignorar al Espíritu Santo cuando nos hace ver nuestro pecado. Debemos venir inmediatamente delante del Señor sin dilación y pedir su perdón. Y aquellos que reciben el perdón de sus pecados pueden estar confiados que el Señor no dejará que la marea de las aguas conflictivas de la vida lo ahoguen. Por el contrario, Dios promete que estas aguas, y la manera en que Él describe el conflicto como un mar, no llegarán a Él. Puedes confiar en Él, puedes saber que estás seguro en Él. Hoy y mañana, para David el Señor fue su escondedero, quien lo preserva en medio del tiempo de angustia. Si la angustia y la dificultad se vuelven como un huracán, como estar en medio del mar bajo una tormenta, en el Señor puedes estar seguro de que Él te protege, que no va a dejar naufragar, que no te va a dejar caer. Como cantamos a veces, es el Señor quien nos sustenta. Aun cuando nuestra propia fe falla o mengua, el Señor nos sigue sustentando. Por eso David dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás y con cánticos de liberación me rodearás. Al recibir el perdón de Dios, el Señor se vuelve tu castillo.
podemos ver al futuro con confianza y cuando nuestra fe tambalee podemos confiar que el Señor nos sustentará. Hay consecuencias cuando confesamos nuestro pecado al Señor. El Señor nos perdona, pero también nuestra confianza se afianza en el Señor, porque sabemos que Él nos preserva, que Él nos sustenta aún en medio de la dificultad. No dejará que el justo caiga para siempre. Él lo levantará. Él lo levantará porque está seguro en Él. Mis hermanos, no solo hemos visto el contraste de confesar y cubrir el pecado, las consecuencias de confesar nuestro pecado a Dios, pero en tercer lugar también podemos ver el resultado de confesar nuestros pecados a Dios en los versos del 8 al 11. ¿Y cuál fue el resultado de David en esta experiencia? Bueno, lo que nos dice David o nos deja ver ahí es que él se volvió como un maestro para los demás. Él se volvió como un testimonio para los demás. Yo te haré saber, dice David, verso 8, y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. David dice que va a ser un maestro para los demás, quizá para sus hijos, para su pueblo, para el que esté alrededor de él. David va a ser aquel quien enseñe los caminos del Señor, los caminos sobre los cuales debas andar. Y dice David, yo te aconsejaré y con mis ojos puestos en ti. Como dice Matthew Henry de nuevo en un comentario, los mejor capacitados para enseñar, mis hermanos, a otros la gracia de Dios son aquellos que la han experimentado en sí mismos. Aquellos que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas son los mejor capacitados para enseñar a otros de esta gracia. Salmo 66, 16 dice, venid y oíd, todos los que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. En eso nos convertimos nosotros, en testimonio de la veracidad de lo que Dios ha hecho por su gracia en la vida de nosotros. El resultado de haber experimentado la gracia perdonadora de Dios fue que David se volvió un maestro para los demás. Él podría enseñar e instruir a su familia de la bendición y la felicidad que trae Dios sobre la vida de aquel que es perdonado. David podía decir, mira, yo lo puedo testificar, yo pequé, hice terribles cosas delante del Señor, pero Dios me otorgó la gracia. Dios me perdonó. Cuando yo confesé mi pecado, tuve el perdón de Dios. Y qué felicidad, qué gozo es saber que el Señor no me culpa de mis transgresiones, que el Señor finalmente me ha perdonado y que ya no tengo cuentas pendientes con la justicia divina. Todo esto por la gracia que Él me ha dado. David escribe en el Salmo 51, en el verso 12 y 13, restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Después de haber experimentado, David pudo decir esto, yo ahora enseñaré a los pecadores lo que tú puedes hacer con un pecador que se arrepiente. Por otro lado, nos enseña algo de sabiduría acá. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. David admite que la falta de sabiduría y obstinación que posee aquel que no se somete a obedecer a Dios es lo mismo que le pasó a él. Él fue como ese caballo y como ese mulo, sin entendimiento, cuando intentó ocultar su pecado a Dios, cuando no quiso confesar. Su consejo ahora es que no seamos como el caballo y como el mulo, sino que seamos receptivos a la voz de Dios y que nos sometamos a su soberana voluntad, que no seamos como estos animales que necesitan tener el freno en su boca para poderlos sujetar y para poderlos controlar, que podamos ser dóciles y ser guiados por la voluntad del Señor. La razón es que David
es al final del verso 10 y el 11, del no ser como el caballo y el mulo, es porque, mis hermanos, dice David, muchos son los dolores del impío. No seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. No seas falto de entendimiento, no seas obstinado, no te llenen de orgullo, reconoce tu culpa al Señor, Él te perdonará, podrás enseñar a otros de lo que Dios hace por gracia en la vida de un pecador que se arrepiente. Pues hay muchos dolores para el impío. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Y es ahí donde dice él, alegraos en el Señor, regocijaos justo, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. La razón del por qué no debemos ser como el caballo y el mulo es decir personas sin entendimiento, es porque muchos son los dolores del impío. Hay un sufrimiento cuando sos obstinado. Aquellos que no se arrepientan de sus pecados mientras el tiempo es oportuno, mis hermanos, es decir, en esta vida, sufrirán dolores eternos, sufrirán padecimientos infinitos. Cuando se acabe esta vida, ya no hay oportunidad. Es hoy. Porque hay un sufrimiento mayor que el que podemos tener en esta vida. Y es un sufrimiento eterno en el infierno. Por eso el llamado del Señor es a no ser obstinado. Es a ser sensibles a la voz del Señor. Es reconocer que al igual que David hay pecado en nuestras vidas. Pero el Señor perdona a aquel que viene en arrepentimiento y humillado delante de Él. Él no lo rechaza. Esos que vienen y alcanzan misericordia, esos que son recipientes de la gracia del Señor, esa misma misericordia los rodeará para siempre. Se vuelve como un castillo, la gracia y la misericordia del Señor. Y no sé si lo notó, pero el salmista David terminó aquí con 3 palabras de nuevo, como comenzamos. Alegraos, regocijaos, dad voces de júbilo. Porque si tus pecados han sido perdonados, tú eres esa persona verdaderamente feliz. Tú tienes la dicha de que tus pecados no se han tomado en cuenta en el día final. Cuando se abran los libros, en el día del juicio, habrá alguien que podrá decir, yo pagué por él. Pero la decisión de confesar tus pecados, de reconocer tu culpa al Señor, tiene que ser hoy, mientras estás vivo. Puede que 5 minutos después, puede que al salir de esa puerta, sea tu tiempo de encontrarte en la eternidad con el Dios que te creó. Un comentario dice que el perdón divino se fundamenta en el arrepentimiento, no en la buena conducta que exhiban las personas, ni en el carácter bondadoso que puedan manifestarse. Ojo, a veces la conducta, una buena conducta y un carácter bondadoso pueden ser una equivocación. El perdón divino se fundamenta en el arrepentimiento. Nosotros vemos externamente, podemos observar una buena conducta, podemos ver un carácter bondadoso, no necesariamente eso significa que hay un perdón otorgado por Dios a esa persona. Es el arrepentimiento. Es una vida de arrepentimiento. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que decir que no tenemos pecado, decir que tenemos una buena conducta y que tenemos un buen carácter bondadoso, piadoso, no necesariamente eso es vivir una vida de arrepentimiento delante del Señor. No necesariamente eso significa que el Señor nos ha otorgado su perdón. Conocemos personas que tienen muy buen carácter bondadoso, dadivoso, generoso, personas que externamente tienen un alto estándar moral. No necesariamente ellos han creído en Jesucristo. No necesariamente a ellos se les ha
extendido el perdón de Dios. Es el arrepentimiento, es reconocer que hay pecado en tu vida y venir delante del Señor, confesar tus pecados, clamar a Él y Él te otorgará el perdón. Entonces hemos visto el contraste entre confesar y encubrir nuestro pecado, versos del 1 al 4, las consecuencias de confesar nuestro pecado, versos del 5 al 7, y el resultado de confesar nuestro pecado a Dios, versos del 8 al 11. Termino, hermanos, entonces, diciendo esto. Ya que hemos escuchado de que aquella persona que es verdaderamente feliz es a quien el Señor le ha perdonado sus transgresiones, ha cubierto su pecado y no le culpa de iniquidad, no deberías dejar para mañana algo tan importante como venir delante del Señor y pedir su perdón. Como ya te habrás dado cuenta, todos los días pecamos delante de nuestro Dios. Así que confiesa tu pecado, mi hermano. Cada día, antes de irte a la cama o cuando te levantes, confiesa al Señor tu pecado. No permitas que el orgullo y la arrogancia llene tu corazón y pienses que no eres tan pecador como tu vecino. Humíllate ante tu Dios todos los días, porque la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento continuo y confesión constante. Además, el Señor nos invita a confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dejes que el orgullo encuentre cabida en tu corazón. Recuerda, si decimos que no hay pecado en nosotros, mentimos. Porque somos pecadores y necesitamos cada día confesar nuestros pecados a Dios. En Lucas 7:47 Jesús hace la pregunta acerca de dos deudores a los cuales el Señor les perdona su deuda allí. Y la pregunta es, quién amará de estos dos más al amo que les perdonó la deuda? Y Jesús dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y te pregunto, mi hermano, a ti, ¿cuánto te perdonó el Señor? ¿Te perdonó poco o te perdonó mucho? Si es mucho, la pregunta es entonces, ¿de verdad le amas mucho? ¿En qué sabes que le amas al Señor? Él dijo que guardáramos sus mandamientos. ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Te deleitas en el Señor todos los días? ¿Amas su palabra? ¿Meditas en ella? ¿La estudias? Pero también el Señor nos deja ver que si le amamos, amamos a nuestro hermano. Entonces la pregunta es, ¿amas a tu hermano? ¿Oras por él? ¿Cuidas de él? ¿Te asocias con él a pesar de que no te cae muy bien porque no se parece mucho a ti? ¿Le amas de verdad? ¿Y qué de la iglesia del Señor? ¿Amas a la iglesia? ¿Está en tu agenda? ¿Apoya las actividades de esta iglesia? ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Mucho o poco? Si es mucho, ¿de verdad lo estás amando? Es una pregunta para todos nosotros. Porque si la iglesia está en el corazón del Señor, si Cristo murió por su iglesia, si Cristo ama a la iglesia al punto de llamarle su esposa, ¿no debería ocupar un lugar importante en nuestras vidas? Sabiendo que nosotros decimos amar a Cristo porque nos ha perdonado mucho. ¿O no éramos tan pecadores nosotros? Claro que lo éramos. Éramos malvados. Y aún hay pecado en nuestra vida. Si no hubiese sido por la gracia de Dios,
Quizá los asesinos, los violadores, defalcadores y toda clase de males, personas malvadas que se encuentran en las prisiones, quizás seríamos nosotros si no hubiese sido por la gracia del Señor. Porque fue su gracia quien evitó que nos metiéramos en tantas cosas terribles. Fue la gracia del Señor quien nos permitió escuchar su voz por medio del Evangelio. Fue la gracia del Señor quien regeneró nuestros corazones. Fue la gracia del Señor que puso fe en nuestros corazones. Y fue la gracia del Señor que nos ha traído hoy aquí a escuchar su palabra. Fue la gracia del Señor. Solo su gracia. Y tú, mi amigo y amiga, que has escuchado acerca de un juez justo que te conoce, que conoce lo íntimo de tu corazón, no encubras tu pecado. No creas que nadie lo sabe. Dios lo sabe. Estás desnudo delante de Él. Y el llamado a la luz de su palabra es a rendirte, a humillarte ante tu Creador. Haz la paz con Él. Confiesa tus pecados a Él. Arrepiéntete de tu maldad y clama a Dios por perdón. Jesucristo, su Hijo amado, es el sacrificio que quita el pecado de una vez y para siempre. Te aseguro por la palabra de Dios que no miente, que si con sinceridad de corazón clamas a Dios por perdón, perdón te otorgará. Y serás dichoso de verdad, porque Dios no te inculpará de pecado. Y entonces serás un testimonio viviente de la gracia transformadora de Dios. Entonces podrás enseñar a otros de las maravillas de un Dios que está lleno de misericordia para todo el que viene a Él. A todos nosotros, el salmista finalmente nos alienta a regocijarnos por la misericordia de Dios que nos rodea. Cobren ánimo, mis hermanos, porque ustedes son por los que Cristo dio su vida. Son a los que la Escritura llama allí los rectos de corazón. Alaben al Señor. Oremos, mis hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, de que lo tenemos todo. Que no importa cuánto tengamos, si no tuviéramos a Cristo, seríamos hombres en bancarrota, mujeres sin nada. Pero tenemos a Cristo. Y aunque nos falte todo, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por lo tanto, somos como este hombre, como David, tu siervo, Señor. Dichoso, bienaventurado, porque tú nos has dado perdón en Cristo. Porque todo aquel que ha puesto su confianza en el Hijo de Dios, tú le has otorgado el perdón. No le culpas de pecado. Lo vistes de un manto de justicia. No hay vergüenza, Señor, delante de ti, porque tú nos has puesto ropa de salvación. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por eso que tú has hecho. Porque no importa, Señor, para nosotros lo que el mañana traiga, siempre y cuando estamos seguros que tú estás con nosotros, no temeremos de lo que venga. Podemos confiar y tener esperanza de que algo mejor nos espera en la eternidad contigo. Deseamos, Señor, que tú obres en el corazón de aquellos que no te conocen y que han escuchado tu palabra, no solo aquí, en cualquier lugar que tu palabra fue expuesta en este día, que tú obres en sus corazones y los traigas al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.